Hubo una época en México en que la cocina no tenía un solo aparato eléctrico, y aún así daba de comer a 10 personas todos los días. Se molía a mano, se lavaba a mano, se guardaba el agua caliente en un termo de peltre, porque no había manera de calentarla 2 veces, y olía a algo que hoy casi nadie puede describir, pero que todos los que lo vivieron recuerdan con el pecho apretado. A comal, a jabón de barra, a café recién molido en la mañana. No había un solo botón que apretar para que las cosas pasaran solas. Cada tarea tenía sus propias manos detrás, y esas manos tenían sus propios objetos, hechos para durar, no para reemplazarse cada par de años. ¿Por qué desaparecieron esos objetos que estaban en todas las cocinas del país? Hoy te traemos 10 de ellos, contando hacia atrás, y el número 1 seguramente sigue guardado en algún rincón de la casa de tu mamá, aunque ya nadie lo use. Número 10. El molcajete de piedra. Antes de que existiera cualquier licuadora, la salsa de la comida se molía en un molcajete de piedra volcánica, con su tejolote pesado en la mano, hasta que el chile, el jitomate y el ajo formaran una pasta espesa que ninguna máquina ha logrado imitar del todo. Cada familia tenía el suyo, curado durante años, oscuro por el uso, y las mujeres de la casa sabían exactamente cuánta fuerza usar para no romper la piedra. El sonido de la piedra contra la piedra, temprano en la mañana, era prácticamente el despertador de cualquier casa en Guerrero, en Oaxaca, en el altiplano central. Hoy el molcajete sigue existiendo, pero como decoración en muchas cocinas modernas, no como la herramienta diaria que fue durante generaciones. Comprar uno nuevo en el mercado es fácil. Lo difícil, lo que ya casi nadie tiene tiempo de hacer, es curarlo moliendo arroz y ajo durante días hasta que la piedra deje de soltar polvo. Ese paso lento que convertía una piedra cualquiera en la piedra de la familia. Número 9. La olla express con su válvula de susto. Este invento, que llegó a México a mediados del siglo pasado, prometía cocinar frijoles y guisos en la mitad de tiempo, y lo cumplía, pero con un precio. Esa válvula que empezaba a bailar y a silbar sobre la olla, amenazando con explotar si uno se descuidaba. Toda una generación de niños mexicanos aprendió a tenerle respeto a esa olla antes de aprender casi cualquier otra cosa en la cocina. Las mamás vigilaban el fuego con un ojo puesto siempre en esa válvula, lista para bajar la lumbre en el segundo exacto. Y ese momento de tensión compartida, de todos mirando la olla al mismo tiempo, se repetía casi a diario sin que nadie lo considerara nada especial en su momento. Hoy las ollas de presión modernas son silenciosas y seguras, y por eso mismo perdieron ese pequeño drama diario que tenía cocinar unos simples frijoles de la olla. Nadie se queda parado frente a una olla de presión moderna esperando el silbido. Simplemente se programa y se olvida, y algo de esa atención compartida, de esa vigilancia familiar sobre el fuego, se perdió junto con el silbido mismo. Número 8. La licuadora Osterizer de vidrio grueso. Tener una Osterizer en la cocina era, en muchas casas de los años 60 y 70, casi un símbolo de estatus. Su vaso de vidrio grueso, pesado, casi indestructible, molía salsas, licuados y aguas frescas con un motor que sonaba como si pudiera durar 100 años. Y en muchos casos duró exactamente eso. Todavía hoy hay familias que siguen usando la misma Osterizer que compró la abuela en 1968, porque simplemente nunca se descompuso. Hay quien incluso presume ese detalle como si fuera una hazaña de ingeniería personal. Esta licuadora tiene más años que yo, y en muchos casos es literalmente cierto. Las licuadoras de plástico de ahora, más baratas y más ligeras, casi nunca llegan a los 15 años de uso. Y esa diferencia dice bastante sobre cómo cambió la forma de fabricar las cosas en este país. Antes se compraba una vez y se heredaba. Ahora se compra varias veces en la misma vida. Y esa diferencia, tan pequeña en apariencia, cambió por completo la relación que la gente tiene con los objetos de su propia cocina. Aquí una pausa. Hay un patrón que vas a empezar a ver con claridad en los siguientes objetos. Ninguno de ellos era rápido. Ninguno era cómodo del todo. Pero todos duraban toda una vida. Eso no es casualidad. Es exactamente lo contrario de cómo se fabrican las cosas hoy. Y por eso mismo cada vez cuesta más trabajo encontrar objetos nuevos que se hereden en vez de reemplazarse. Suscríbete si te gustan estas historias, porque hay muchos más objetos de esa cocina que casi nadie recuerda ya. Número 7. El molinillo de madera para el chocolate. Esta pieza de madera tallada, con sus anillos sueltos que giraban entre las palmas de las manos,
Era la única forma de hacer espuma en el chocolate caliente antes de que existiera cualquier batidora eléctrica. Se metía en la olla de chocolate de metate recién hecho, se giraba rápido entre las dos manos, y la espuma que subía era, para mucha gente, la parte más importante de toda la bebida. Hacer chocolate sin espuma era, para las abuelas de esa época, casi como no haberlo hecho bien. El molinillo se heredaba de generación en generación, y muchos todavía se guardan en un cajón de la cocina aunque ya nadie los use para lo que fueron hechos. Basta con verlo ahí, entre otros utensilios más modernos, para que alguien de la familia recuerde el sonido exacto de la madera girando entre dos manos frías. Un domingo de invierno, antes de que el chocolate estuviera listo para servirse. Número 6. El tortillero de mimbre con su servilleta bordada. Antes de que las tortillas llegaran en bolsas de plástico, se guardaban calientes en un tortillero tejido de mimbre o de palma, forrado por dentro con una servilleta de tela, muchas veces bordada a mano por alguna tía o abuela con iniciales o flores de colores. Ese tortillero se colocaba en el centro de la mesa en cada comida, y mantener las tortillas calientes durante toda la comida era casi una responsabilidad familiar. Quien terminaba de comer primero era quien tenía que taparlas de nuevo. Hoy la mayoría de las casas usa un tortillero de plástico con tapa, práctico pero sin ninguna de esas servilletas bordadas que decían tanto sobre quién había hecho esa pieza con sus propias manos. Encontrar todavía uno de esos tortilleros de mimbre en casa de la abuela, con la servilleta ya desteñida por los años de lavado, es de esas cosas que a nadie se le ocurre tirar, aunque tampoco nadie lo use ya todos los días. Número 5. El aguamanil de peltre en el patio. En muchas casas que todavía no tenían agua corriente dentro de la cocina, un aguamanil de peltre, sostenido en un armazón de madera o metal, servía para lavarse las manos antes de comer. Tenía su cubeta abajo para recoger el agua usada, y su jabón, casi siempre sote, en una jabonera colgada a un lado. Ese ritual de lavarse las manos en el patio, con el agua fría golpeando la piel antes de sentarse a comer, marcó la rutina diaria de millones de familias mexicanas durante décadas. Con la llegada del agua entubada a cada casa, el aguamanil pasó de ser una necesidad a convertirse en pieza de colección en tiendas de antigüedades. Es curioso cómo un objeto que existió por pura falta de infraestructura, terminó, décadas después, convertido en símbolo de un tipo de vida que muchos hoy ven con nostalgia, sin recordar del todo lo incómodo que era lavarse las manos con agua fría en pleno enero. A la mitad de este recorrido, y todavía nos faltan los objetos más queridos de toda la cocina. Los que vienen a continuación no eran solo herramientas de trabajo. Eran, para muchas familias, motivo de orgullo, algo que se mostraba a las visitas con cierto cuidado especial. Dale like si te está gustando esta lista. Nos ayuda a seguir buscando estos recuerdos que casi nadie cuenta ya completos. Número 4. El comal de barro sobre 3 piedras. Antes de que el comal de metal se volviera estándar en cada cocina, muchas familias, sobre todo en zonas rurales de Oaxaca, Michoacán y Veracruz, cocinaban sus tortillas sobre un comal de barro apoyado directamente sobre 3 piedras y un fuego de leña. Ese comal de barro le daba a la tortilla un sabor ahumado, que ningún comal de metal moderno ha logrado replicar del todo, según insisten todavía las señoras que crecieron cociendo así. El comal se agrietaba con los años de uso, y cuando finalmente se rompía, era motivo de tristeza real en la casa, porque un comal bien curado tomaba años en formarse. No era solo perder un objeto de cocina, era perder algo que había absorbido, literalmente, el humo de miles de mañanas de esa familia, y que ningún comal nuevo podía reemplazar de inmediato, sin importar cuánto costara. Número 3. El radio de bulbos en la sala. Antes de la televisión, el centro de la casa muchas veces era un radio de bulbos, un mueble grande de madera que tardaba varios segundos en calentar antes de que saliera el sonido, y que la familia entera rodeaba en las noches para escuchar telenovelas de radio, noticias o el fútbol. Apagarlo significaba esperar a que se enfriara antes de volver a prenderlo sin dañarlo. Ese pequeño ritual de paciencia, tan ajeno a cómo consumimos entretenimiento hoy, era completamente normal para varias generaciones de mexicanos que crecieron sin otra opción. Nadie se quejaba de tener que esperar. Era, simplemente, cómo funcionaban las cosas, y esa espera compartida, toda la familia sentada alrededor de un mueble de madera esperando a que calentara, era en sí misma parte de la convivencia diaria. Número 2. La máquina de coser Singer de pedal.
En casi cualquier casa mexicana de mediados de siglo había una máquina de coser Singer, negra, con adornos dorados, que se activaba pedaleando con los pies mientras las manos guiaban la tela. No era solo para hacer ropa nueva. Era, sobre todo, para remendar, para alargar un pantalón que ya le quedaba corto al niño, para convertir una cortina vieja en un vestido. El sonido rítmico de esa máquina, pedal tras pedal, era la banda sonora de las tardes de muchas mamás y abuelas que resolvían con aguja e hilo lo que hoy resolvemos comprando algo nuevo. No era falta de dinero lo único que estaba detrás de ese sonido. Era, sobre todo, la costumbre de arreglar antes de tirar. Hoy muchas de esas máquinas Singer siguen funcionando, guardadas en algún cuarto, y de vez en cuando alguna hija o nieta las saca a limpiar sin usarlas, solo por no dejar que se pierda del todo un objeto que sostuvo la ropa de tantas generaciones distintas de la misma familia. Número 1. La alcancía de cochinito de barro. Este objeto no cocinaba nada, pero estaba en la cocina o cerca de ella en casi todas las casas. Un cochinito de barro, pintado a mano, con una sola ranura arriba para meter las monedas que sobraban del mandado. No tenía tapa. Cuando por fin se llenaba, o cuando hacía falta el dinero para algo urgente, se rompía a golpes, casi siempre en el patio, con toda la familia mirando cómo salían las monedas guardadas durante meses. Ese cochinito representaba, mejor que cualquier otro objeto de esta lista, una forma de ahorrar que ya casi no existe. Lenta, visible, sin banco de por medio, con el dinero literalmente al alcance de la mano de toda la familia. Y quizás por eso, cuando por fin se rompía, siempre se sentía como el final de algo, no solo como sacar unas monedas, no de golpe, sino monedita a monedita, durante meses. Ese cochinito de barro guardaba algo más que dinero, guardaba paciencia, guardaba planes, guardaba la idea de que las cosas buenas se construyen despacio, como pasa con casi todo lo que de verdad vale la pena en esta vida. 10 objetos, y ninguno era rápido ni cómodo según los estándares de hoy, pero cada uno duraba, se heredaba, se arreglaba en vez de tirarse. Si te fuiste de México, y hoy vives del otro lado, seguramente recuerdas alguno de estos objetos en la cocina de tu mamá o tu abuela, aunque el clima y la vida allá sean completamente distintos. A veces basta con ver una Osterizer vieja en una tienda de segunda mano, del otro lado de la frontera, para que todo ese recuerdo regrese de golpe. Cuéntanos en los comentarios cuál de estos objetos todavía existe en tu familia, y cuál extrañas más. Comparte este video con alguien que se acuerde de la Osterizer de su abuela. Nos vemos en la próxima cocina.